Quizá hemos escuchado alguna vez a una persona mayor decir eso de hoy en día los jóvenes tienen toda la información en esas pantallitas. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca y hojear entre los libros. Y sí, es cierto. Tenemos a nuestro alcance ingentes cantidades de información usando solo Internet y nuestros dispositivos electrónicos. La verdad que para los amantes del saber, esto podría constituir una utopía realizada, una verdadera biblioteca de Alejandría en el poder de muchos. Sin embargo, existe algo que se llama desinformación. Y sí, aunque es cierto que las redes sociales y los medios de masa son vías excepcionales para la transmisión de noticias, hechos o información objetiva, también pueden servir para expandir por las redes noticias falsas. Estamos ante un arma de doble filo, y es que la verdad y la posverdad conviven en nuestro día a día, y en ocasiones puede resultar muy laborioso diferenciarlas. En el vídeo de hoy pretendo hacer una reflexión sobre el concepto de la desinformación, cuáles son sus consecuencias y qué podemos hacer para combatirla. Mi nombre es Javier y sean bienvenidos al Templo de la Enseñanza. Sin embargo, antes de analizar un concepto, primero debemos entender qué significa. Nos solemos referir a desinformación con aquel tipo de información o contenido deliberadamente falso, cuyo principal objetivo suele ser causar daño, manipular la opinión pública o conseguir algún tipo de beneficio. Generalmente la desinformación está contenida por información que es verídica, que es verdad, pero que es entrelazada con otro tanto que es manipulada, omitida o que simplemente es falsa, generando una visión distorsionada de la realidad, de los hechos. Como se puede observar, normalmente existe algún motivo detrás de una campaña de desinformación. Puede ser ganar dinero, influencia y poder, manipular la opinión pública o causar daño a alguna persona, institución, colectivo, empresa, etc. Además, es importante destacar la intencionalidad, pues es información manipulada de manera consciente, es decir, de manera deliberada. Generalmente la desinformación se suele asociar con la propaganda o anuncios engañosos, pero nosotros, sobre todo, estamos más familiarizados con lo que vienen siendo las fake news y los bulos. Según la Unión Europea, la desinformación es la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir a error deliberadamente a la población y que puede causar algún tipo de perjuicio público. Para llevar a cabo esta campaña de desinformación mediática existen algunos métodos, algunos de los cuales son los siguientes. Número 1. La demonización. Consiste en presentar a la empresa, a la institución o a la persona como alguien malvado, malo o nocivo, tratando de dañar su imagen y su repercusión. También se intenta jugar un poco con la divinización de la persona que esparce el bulo, pues al estar acusando al otro ente de malvada, en el subconsciente del espectador lo que genera es que esa propia persona que está denunciando es buena. Número 2. Adulación. En este caso consiste en hacer uso de interpelaciones agradables, en ocasiones inmoderadamente, con el objetivo de apelar al raciocinio del receptor, de tratar de convencerlo de aquello que estamos diciendo. Generalmente se suelen hacer uso de adjetivos o expresiones que suelen apelar a la inteligencia del lector. Por ejemplo, diciendo, usted, como buena persona que es, sabrá que o como usted, lector, que es bien instruido, sabrá que Número 3. Chivo expiatorio. En este caso consiste en demonizar una persona y culparla de un problema determinado. Y el propagandista lo que pretende en este caso es evitar que se hablen de los verdaderos responsables y que se profundice en el problema. Es como si se dijese crear un señuelo que desvíe la atención, que todas las miradas se desvíen hacia ese señuelo y se evite destapar la verdad, que está por otro lado. Y un último ejemplo, número 4, la apelación al miedo. Se pretende jugar con lo siguiente, y es que las personas cuanto se sienten más vulnerables, cuando tienen más miedo, son más fáciles de manipular, pues son más pasivas a recibir ideas, a recibir información y considerarlas como verdaderas. Y sí, la desinformación es peligrosa.
Y hay gente que puede pensar que no es para tanto, ¿verdad? Por ejemplo, los terraplanistas, aquellos que creen que la Tierra es plana, son inofensivos, ¿verdad? Además, ¿quién se puede creer tal estupidez? Pues creo que es momento para reflexionar como algunas ideas que para muchos pueden parecer ilógicas, para otros pueden ser bastante convincentes. Y lo voy a ilustrar con dos ejemplos. 24 de abril de 2020. En plena pandemia, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa, aseguró que, suponiendo que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ya sea ultravioleta o simplemente muy poderosa, supongamos que introdujéramos la luz dentro del cuerpo, a través de la piel o de alguna otra manera. Creo que dijo que eso iba a probarse también. Suena interesante. Y en cuanto al desinfectante, acaba con él en un minuto. ¡Un minuto! No sé si hay alguna manera de que se utilice en una inyección, casi como una limpieza. Podría ser interesante mirarlo. Estas palabras las pronunciaba mientras se dirigía a la doctora Deborah Birx, coordinadora de la estrategia sobre el coronavirus de la Casa Blanca. Aunque ésta le intentó corregir en el momento, Trump siguió defendiendo que debía estudiarse. Las declaraciones fueron tan sorprendentes que muchos médicos y departamentos sanitarios salieron corriendo a decir que la gente no debía inyectarse ni ingerir desinfectante o lejía. Sin embargo, al día siguiente varios medios reportaron más de 100 casos de personas hospitalizadas a causa de la ingesta de lejía o de desinfectante. Más de 30 casos registró la ciudad de Nueva York. El presidente tuvo que salir y recular y decir que solo hablaba sarcásticamente. Esto demuestra el poder y la influencia que tienen las palabras de nuestros representantes. Año 2016. Nos quedamos en Estados Unidos y volvemos a hablar de presidencia. En medio de la campaña electoral, en Reddit y otros foros como 4chan, comenzó a expandirse el bulo de que en una pizzería común de Estados Unidos, Comet Ping Pong, estaba involucrada en una red de abuso a menores liderada por la candidata Hillary Clinton. Este es el famoso caso de Pizzagate. Por aquel entonces se habían hackeado los emails de John Podesta, expresidente de la campaña electoral de la candidata demócrata. Y miembros de estos foros comenzaron a conspirar y crearon la loca teoría debido a las excesivas menciones que había a la pizza en esos emails. Por ejemplo, se decía que pizza significaba en realidad chica, mientras que hot dog significaba realmente chico. El dueño del local, James Alifanti, comenzó a recibir numerosas amenazas de muerte por tener una red de tráfico de menores. Pero lo peor de todo es que algunos periodistas e influencers comenzaron a hacer programas y a hablar mucho sobre este caso, que lo único que consiguió fue que más y más gente comenzara a compartir esta mentira. Esto alcanzó tal punto que un día un joven con metralleta en mano se presentó en el local. Por suerte, los trabajadores y los clientes consiguieron escapar. Entró en el local en busca de un cuarto donde tuvieran escondido a esos niños, y al ver un armario comenzó a disparar contra él. Sin embargo, lo único que encontró ahí dentro fue las pertenencias del personal. Al final, todo quedó en un susto, y el implicado fue condenado a pasar un tiempo en la cárcel. Al día siguiente, todos aquellos medios que habían contribuido a la expansión de este bulo recogieron el cable y salieron pidiendo disculpas por la desinformación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y es que tras los hechos aquí expuestos, es muy difícil no pararse y preguntarse, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en las redes de la desinformación? Pues bien, antes de compartir con ustedes algunos consejos para evitar ser una víctima más, me gustaría comentar algo. Es muy importante que comencemos a educar a los más jóvenes para luchar contra la desinformación, porque una mala educación digital puede traer graves consecuencias. La revista británica de la psicología del comportamiento compartió que la edad de los 14 años es la edad crítica a la cual los adolescentes comienzan a creer o pueden llegar a aceptar teorías conspiranoicas. Además, otro dato, en este caso hablando de nuestro país, España, solo el 22,5% de los jóvenes asegura que ha recibido una educación acertada a la hora de luchar contra la desinformación y se ve capaz de discernir entre una noticia falsa y una noticia verdadera. Y es que los niños son muy susceptibles a creerse todo lo que está en internet. Es algo normal, puesto que la inocencia que presentan es algo intrínseco en ellos.
Por ello es muy importante que comencemos desde muy tempranito a enseñarles cómo combatir, cómo luchar contra la infodemia. Y mis consejos para prevenir la desinformación son los siguientes. Verifica las fuentes de las noticias. Y es que desde mi punto de vista, si estamos ante una noticia impactante, sorprendente o controversial, pero el periodista no menciona ni cita ningún artículo o estudio, la verdad es que algo me hace sospechar. Además, recomendaría que si lo hace, ver un poco por encima, ojearlo sobre qué va dicho estudio, sobre qué va dicho artículo, para ver que tenga relación con el tema que está tratando. Porque todos somos capaces de citar a Oxford y a Harvard sobre estudios que no tienen nada que ver de lo que estamos hablando, sino que se hace simplemente para ganar cierta aceptación o credibilidad. No te fíes de todo lo que aparece en las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque todos somos libres de compartir información. Y sí, otra vez, arma de doble filo. Existen muchas personas que lo que hacen es compartir noticias falsas. De hecho, por ejemplo, en la red social X, la antigua Twitter, se esparcen una gran cantidad de bulos y noticias falsas todos los días. De hecho, hay estudios que han revelado que las noticias falsas por esta red se propagan un 70% más rápido. Y aunque es cierto que se han intentado crear algún tipo de mecanismos, sistemas que permitan alertar de estas noticias falsas, muchos de estos bulos consiguen escapar de esos filtros. Así que si lo que quieres es informarte y lo quieres hacer a través de las redes sociales, te recomiendo que sigas cuentas verificadas a instituciones y profesionales o expertos en la materia de la que quieras informarte. Y por último, desarrollo de un pensamiento crítico. Y quizá este es el punto más importante. Debemos ser capaces de desarrollar un pensamiento que nos permita huir de la opinión fácil, de que no nos creamos todo a las primeras de cambio. Debemos ser capaces de crear ese tipo de pensamiento lógico y racional que nos permita discernir entre algo que es verdad y algo que es falso. Por ello, cuando leemos y ingerimos información, debemos ser capaces de reflexionar y de preguntarnos cosas sobre dicha información y no solo eso. Y es que si no la consideramos coherente, cuestionarnos si puede ser verdad o puede ser mentira. Por ejemplo, lo que yo hago cuando me topo con algún tipo de noticia que dispara algún tipo de alerta de que no me encaja del todo, lo que hago es buscarla en internet por ver si algún tipo de institución o muchos medios la han verificado, o si por el contrario nadie ha hablado de ella, o peor aún, la han desmentido. ¿Y tú? ¿Te unes a la lucha contra la desinformación? Si es así, hazlo con todas tus fuerzas, porque debemos pelear y luchar por tener una información real, verídica y objetiva. No podemos vivir con la incertidumbre de si nos estamos informando o nos estamos desinformando. Tenemos derecho a saber qué está pasando ahí fuera y saber la verdad. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y en suscribirte y en compartir este vídeo con tus amigos para que puedan concienciarse de este problema que nos afecta a todos. Sin nada más que decir, me despido. Y como siempre suelo decir, intenten ser un poco mejor de lo que ya fueron ayer. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.